Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, no participará en la reunión de la Organización de Estados Americanos en la que se abordará la elección en Venezuela. La Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos informó que durante los últimos 5 meses, autoridades estadounidenses incautaron 442 millones de dosis de fentanilo en la frontera con México. El Consejo Coordinador Empresarial lamentó el asesinato de Julio César Almanza, dirigente comercial de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, allá en Tamaulipas, e hizo un enérgico llamado a las autoridades a garantizar la seguridad en el país. Ismael Zambada García, alias El Mayo, permanecerá en prisión durante el proceso judicial que enfrenta en la Corte de Oeste de Texas. Además, no tendrá derecho a fianza. Un juez federal de la Ciudad de México suspendió la orden de reaprehensión y su eventual ejecución contra el empresario argentino Carlos Ahumada, acusado del delito de fraude genérico en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 31 de julio del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, no participará en la reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la que se abordará la elección en Venezuela. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los problemas de Venezuela se han estancado. No se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo que meten del extranjero. No solo los gobiernos, dijo, sino también los medios de comunicación. Ello debido a que la Organización de Estados Americanos convocó este miércoles a una reunión extraordinaria para analizar los resultados de las elecciones en Venezuela, los cuales han sido puestos en tela de juicio por varios países. Y escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que casi 19 millones de adolescentes sufren violencia de pareja, física y o sexual antes de los 20 años, así lo revela un estudio de la Organización Mundial de la Salud. La investigación fue realizada en 194 países y también revela que casi 1 de cada 6 adolescentes de entre 14 y 19 años han experimentado este tipo de violencia en el último año. La prevalencia de la violencia de pareja en el último año es mayor entre las adolescentes en la mayoría de las regiones. Es importante enseñar a nuestras adolescentes a dejar a tiempo relaciones negativas. Entre los efectos más comunes de esta violencia está una mayor probabilidad de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y otras afectaciones físicas y psicológicas. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales @vilesenrique y nos escuchamos en breve. Y mire, también le informo que un juez federal de la Ciudad de México suspendió la orden de reaprehensión y su eventual ejecución contra el empresario argentino Carlos Ahumada Kurz, acusado del delito de fraude genérico en la Ciudad de México. El pasado 30 de julio, el juez 14º de Distrito de Amparo en materia penal en la capital del país concedió la protección de la ley a Carlos Ahumada,
y ordenó la suspensión definitiva de la orden de aprehensión en su contra, reanudada el pasado 31 de octubre del 2019. Con ello, Carlos Ahumada no podrá ser privado de la libertad en México y tampoco a nivel internacional por este caso, dado que el juez también ordenó suspender la ficha de Interpol en contra del empresario. Para abatir los delitos de alto impacto y combatir a los generadores de violencia, este miércoles inició un operativo policial en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Escuchemos al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. Nuestro jefe de gobierno ha instruido incrementar las operaciones de la policía de la mano de la Fiscalía General de Justicia y de todas y todos nuestros compañeros del Gabinete de Seguridad, con el apoyo indiscutible del Gobierno de México para atender las causas que generan la violencia. En ambas alcaldías reforzaremos la presencia policial con un despliegue de 550 compañeras y compañeros apoyados por 81 unidades, 46 motocicletas, 7 cuatrimotos y 3 vehículos blindados que darán apoyo a los más de 2,000 efectivos de la Policía de la Ciudad de México que ya se encuentran desplegados en ambas alcaldías. Esto permitirá reforzar los patrullajes en los sectores de Universidad, Coyoacán, Tasqueña, Xotepingo y Culhuacán de la alcaldía Coyoacán y en los sectores Padierna, Fuente, Hospitales, Coapa y Topilejo de la alcaldía Tlalpan. Para la tranquilidad y bienestar de las personas, la Policía de la Ciudad de México pondrá mayor atención en 30 colonias fronterizas de los sectores Universidad, Xotepingo y Culhuacán, con el objetivo de inhibir los delitos de alto impacto y combatir a los generadores de violencia que tanto daño hacen a la sociedad. Como muestra del trabajo permanente que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana, enunciaré algunas acciones relevantes realizadas en semanas pasadas. El 30 de julio, derivado de trabajos de investigación de gabinete y campo, policías de esta Secretaría detuvieron a 4 hombres en posesión de aparente droga en el pueblo de San Pablo, Tepetlapa, alcaldía Coyoacán. Uno de los detenidos tenía antecedentes de ingreso al sistema penitenciario por el delito de robo calificado. El 28 de julio, derivado de una persecución en la colonia Culhuacán, sección 9, alcaldía Coyoacán, uniformados de esta secretaría detuvieron a 4 personas en posesión de bolsas que contenían cerca de 3 kilogramos de aparente marihuana y varias dosis de posible cocaína. Por su parte, en la alcaldía Tlalpan, en atención a una denuncia ciudadana, efectivos policiales detuvieron a un hombre que posiblemente despojó de sus pertenencias a una persona para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta, esto en la colonia Héroes de Padierna. El detenido contaba con un ingreso al sistema penitenciario también por robo agravado calificado. El 27 de julio, tras atender una emergencia emitida por los operadores del Centro de Comando y Control, conocido como C2 Sur, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre que habría despojado de sus pertenencias a una mujer en la colonia Los Arcos. Quiero agradecer profundamente a las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su valentía y dedicación en la realización de estas acciones. Su presencia y esfuerzo diario son fundamentales para mantener la disminución en la percepción de inseguridad y en el registro de delitos en la Ciudad de México de forma sostenida desde el inicio de la administración. Invito a todas y todos los vecinos de Tlalpan y Coyoacán a ser parte de este esfuerzo conjunto. La seguridad es una tarea compartida y su participación es crucial. Les pido que mantengan una comunicación abierta con las autoridades, que reporten cualquier actividad sospechosa y que se involucren en las iniciativas de prevención del delito impulsadas por la Secretaría, la Alcaldía y desde luego la Fiscalía. Estamos convencidos y convencidas de que trabajando juntas y juntos podemos hacer de la Ciudad de México un lugar más seguro, más justo para vivir, trabajar y crecer. Continuaremos trabajando todos los días hasta el último día, reforzando los esfuerzos para mantener esta ciudad libre de violencia y con justicia y paz. Muchas gracias.
muy importante el despliegue policíaco por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para combatir a la delincuencia. En otros temas, Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, permanecerá en prisión durante el proceso judicial que enfrenta en la Corte del Oeste de Texas. Además, no tendrá derecho a fianza. En un documento judicial signado por la jueza Annie Burton, ordena que Zambada García quede detenido sin derecho a fianza y sea encarcelado de forma separada. En el documento se apunta que la Corte considera que no existen condiciones para la puesta en libertad que garanticen la comparecencia del acusado. Se agrega que se ordena que el acusado sea detenido sin fianza y queda bajo la custodia del fiscal general para su reclusión en un centro penitenciario separado, en la medida de lo posible, de las personas que esperan o cumplen condena o que estén detenidas en espera de apelación, apunta la juez Burton. Y es que la juez de distrito del Paso también ordenó que el Mayo tenga la oportunidad de tener consultas con un abogado, pero de forma privada. La Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos informó que durante los últimos 5 meses las autoridades estadounidenses incautaron 442 millones de dosis de fentanilo en la frontera con México. Según la información del gobierno norteamericano, a nombre del presidente John Biden, expone que los funcionarios de fronteras han detenido más fentanilo ilícito en los puertos de entrada en los últimos años fiscales que en los 5 años anteriores. En un recuento sobre la lucha contra el fentanilo en Estados Unidos, que en el 2023 dejó alrededor de 107,000 muertes por sobredosis en aquel país, la administración de Biden-Harris dio a conocer nuevas acciones destinadas a combatir el suministro de fentanilo y otras drogas sintéticas. La hoja informativa también indica que la administración de Biden desde el 2021 ha sancionado a más de 300 personas y entidades involucradas en el comercio de drogas ilícitas, impidiéndoles utilizar el sistema financiero estadounidense. Desde el 2021, el Departamento de Justicia ha arrestado y procesado numerosos líderes de cárteles y narcotraficantes, incluyendo a figuras prominentes del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado jueves 25 de julio, autoridades estadounidenses dieron a conocer la detención del fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y de Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el otro fundador de la organización criminal. Y vamos con Carla Rivas con el reporte policiaco. Hola, ¿qué tal, Noel? Muy buenas tardes. Pues mencionarte que hoy, a 9 años del multihomicidio de periodistas en la zona de la colonia Narvarte, familiares y colectivos acudieron frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para nuevamente pedir y exigir justicia para sus familiares, pues hasta el día de hoy aún no se han detenido a las personas responsables y no existen avances en la investigación, pues a decir de ellos se ha visto truncada ya que las autoridades no han realizado las diligencias como corresponden. Asimismo, nos vamos al estado de Hidalgo, donde la noche de ayer, martes 30 de julio, fueron encontradas sin vida 3 mujeres al interior de un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo en la colonia San Isidro. Esto perteneciente al municipio de Santiago Tulantepec. Todas presentaban heridas por arma punzocortante en el cuello a la altura de la tráquea. Y pues a la llegada de paramédicos de protección civiles, quienes las revisaron en el momento, pues únicamente pudieron diagnosticar que estas ya no contaban con signos vitales, pues ya tendrían varias horas de haber fallecido. Por lo que hasta el lugar se movilizó personal del Ministerio Público, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes, y al parecer estas dos de estas 3 mujeres son hermanas de entre 23 y 26 años de edad. Hasta aquí mi reporte.
Gracias a Carla Rivas. Y mire, esta tarde tenemos en la línea telefónica a Ulises Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y reportero de N+. Estimado Ulises, buenas tardes. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, no sin antes agradecerte el espacio. Pues vamos a comentar un tema que en los últimos días se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno federal, y me refiero a la detención de dos de los principales líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y por quien las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de $5 millones de dólares, e Ismael El Mayo Zambada, por quien también las autoridades ofrecían una recompensa de $15 millones de dólares. Hay muchísimas inconsistencias, Noel, y público que nos hace el favor de sintonizarnos. En primera instancia, saber si realmente fue una entrega pactada, saber si fue trabajo de las agencias estadounidenses dentro del territorio nacional, o si en realidad fue una traición por parte de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán hacia Ismael El Mayo Zambada. Lo cierto es que el gobierno, y en concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, le ha dedicado las últimas 4 mañaneras a tratar de ajustar este asunto, ¿no? No es gratuito, no es fortuito que el viernes pasado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, hizo el anuncio en un tono y en un mensaje muy contundente de el gobierno de México no tuvo o no tiene nada que ver en la detención de estos dos capos, ¿no? La verdad es que, Noel, dejan muchísimas cosas al aire. Una de las primeras pifias del gobierno federal fue dar a conocer el nombre del piloto, supuestamente el que llevó a los narcotraficantes a un aeropuerto allá en Santa Teresa, en Nuevo México, Larry Curtis Parker, quien días después dio una entrevista a un medio de comunicación y aclaró que él no tuvo nada que ver con el traslado de tanto del Chapo como del hijo del Chapo como del Mayo Zambada, ¿no? La verdad es que me parece que se ha convertido, como te lo dije al principio, en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno federal, y sobre todo también hay dos cosas que hay que considerar, Noel. El primero de ellos es que son tiempos de elecciones allá en Estados Unidos, ¿no? Sin duda alguna me parece que esto tiene un trasfondo con el que ver o tiene que ver con el tema de las elecciones allá en Estados Unidos. Y dos, me parece que México perdió la confianza de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Y me permito remitirme a octubre de 2019 con el famoso Culiacanazo, cuando se detuvo a otro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en este caso a Ovidio, el famoso ratón, y entonces sí, el gobierno federal y en concreto el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir que le había dado la orden de liberar al capo, ¿no? En este caso me parece que no, me parece que México fue rebasado, y sobre todo hay muchísimas preguntas que responder en el aire, Noel. Sí, efectivamente, hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre este caso, porque por un lado la presunta entrega y por otro lado la captura de estos dos importantes líderes del cártel de Sinaloa. Pero bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se va desenvolviendo esta investigación que traen allá en Estados Unidos y que también aquí en México pues ha rebotado de manera muy contundente, muy fuerte. Pues vamos a ver qué dicen las autoridades tanto de Estados Unidos como del gobierno de México. Estimado Ulises, muchas gracias y buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo, Noel, y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Claro que sí, mi estimado Ulises, muchas gracias. Y mire, en más temas relacionados con la Procuración de Justicia, vamos con el compañero periodista y locutor René Narváez. ¿Qué tal, amigos de La Neta Noticia con Noel Alvarado, aquí en Acuste Radio? Te saludo, mi querido Noel, y a toda tu audiencia, para comentarte que uno de los graves problemas de la sociedad es la administración de justicia. Sin duda, la mayoría de la gente que denuncia nunca encuentra respuesta o difícilmente le dan respuesta y mucho menos se le hace justicia. Por eso es importante señalarte que en la Fiscalía Territorial de Azcapotzalco, las denuncias e investigaciones están dando resultados, por lo menos en esta época. Denuncias ciudadanas han sido atendidas, las querellas que se han dado, se han canalizado, algunas pues a través del juez de control, o es decir, se han judicializado, y las otras a través de los centros de mediación para su solución, porque no todas las denuncias necesariamente tienen que ir con un juez penal
Muchas veces se puede llegar a un arreglo conciliatorio entre las partes y darle solución a un conflicto que es lo que busca la víctima. Las carpetas de investigación que están y que estaban no resueltas se han estado tramitando o en su investigación o en su integración, o bien se mandan al archivo o reserva. Es importante reconocer el trabajo realizado por la maestra Evelia Cruz González, quien es la titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco y quien está dando resultados. Por cierto, es parte del equipo del señor el licenciado Ulises, quien es el fiscal general de la Ciudad de México y quien está muy preocupado por darle respuesta a la ciudadanía y porque ella encuentre justicia cada vez que acude a una instancia como es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Excelente trabajo de Ulises López Lara y de su equipo de trabajo como es esta fiscal. Es cuanto, mi querido amigo. Gracias al compañero y locutor René Narváez. Y mire, también le informo que los accidentes automovilísticos se incrementan en la red de carreteras del país por las intensas lluvias. Vamos con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticia? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y como una curiosidad, estaba viendo las estadísticas por parte del gobierno federal y tan solo en el 2023 llegaron a casi 13,000 colisiones. Esto incluye víctimas en el lugar, lesionados y después algunos de estos lesionados graves fallecieron en algún nosocomio o a consecuencia de las lesiones quizás años después o meses después en su casa. Y así podemos enumerar en qué estados hay, pero lo que nos está llamando más la atención que hace unos momentos con personal de la misma Fiscalía General de Justicia del Estado de México estamos analizando que se están incrementando el número de accidentes, sobre todo por la falta de precaución, y estamos hablando de las áreas metropolitanas, de los municipios que convergen a la Ciudad de México, los conurbados, como es Chalco, Nezahualcóyotl, mismo Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla, Atizapán, Villa Nicolás Romero, y en sí, pues no es la excepción Tultitlán, y son las carreteras que convergen precisamente al Valle de México. Nos estamos refiriendo de la carretera, la México-Puebla, la México-Toluca, la México-Querétaro, y por qué no decirlo, la México-Pachuca, que ha tenido un gran incremento en la movilidad de vehículos, tanto de transporte público local como federal. Y así nos llama mucho la atención que están haciendo en lo que es el entronque de esta vialidad, la México-Pachuca y la carretera federal, o sea, donde se une la autopista y la carretera federal México-Pachuca, una rotonda. ¿Esto qué quiere decir? Que está ayudando y coadyuvando a la movilidad, y allí ya no se necesitan inclusive semáforos, pero sí hay que recordar que es la cultura de la vialidad que debe de llevar cada conductor, o sea, tiene que tener el respeto a la ley de tránsito más que todo. Es nuestro informe, muy buenas tardes. Y mire, también le doy a conocer que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México presentó el informe de avance trimestral enero-junio del 2024. La información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio.
el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presentó el informe del avance trimestral enero-junio 2024, el cual indica que la economía de la Ciudad de México presentó una evolución positiva en la línea con el país, pues se registró un crecimiento de 0.2% trimestral y 2.3% anual en el primer trimestre de 2024. La dependencia capitalina aseguró que el comercio, manufacturas, servicios de información en medios masivos, inmobiliarios de esparcimiento, culturales, deportivos y recreativos, así como los de salud y asistencia, superan sus niveles previos a la pandemia. En el rubro de empleos, el total de la población ocupada en el primer trimestre fue de 4.715.298 personas, un máximo histórico desde que se tiene registro en el indicador, con un crecimiento anual de 0.5%. Además, entre junio de 2023 y junio de 2024 se crearon 73.434 nuevos empleos formales y son los mejor pagados de todo el país. Un trabajador formal gana en la capital 24.7% más que el promedio nacional. El informe indica que la recuperación económica, la fortaleza del mercado laboral y el control efectivo de la inflación en la Ciudad de México, que ha desacelerado consistentemente hasta ubicarse en 4.9% en junio, han fortalecido la capacidad de compra de las familias y empresas capitalinas. Además, durante los primeros 6 meses del año, los ingresos totales ascendieron a 167.784.4 millones de pesos, cifra 3.6% real, por encima de lo recaudado al segundo trimestre de 2023. Los ingresos tributarios superaron en 3.524.4 millones de pesos lo recaudado en el mismo periodo de 2023, con una recaudación de 50.444.3 millones de pesos. Este desempeño positivo se explica por el buen comportamiento del impuesto predial y del impuesto sobre nóminas, los cuales aportaron 80.1% de los ingresos tributarios y 50.6% de los ingresos locales. En particular, por el impuesto predial se recaudaron 19.664.4 millones de pesos, cifra 2.6% mayor en términos reales a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, el impuesto sobre nóminas logró recaudar 20.754.3 millones de pesos, con lo cual superó la recaudación lograda al mismo trimestre de 2023 en 4.3% real, como resultado del fortalecimiento del mercado laboral en la Ciudad de México durante 2023. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le doy a conocer que el Consejo Coordinador Empresarial lamentó el asesinato de Julio César Almanza, dirigente comercial de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas, e hizo un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad en el país. Expresamos nuestra más profunda indignación ante la creciente inseguridad que afecta a México, especialmente a los comercios y a las familias que dependen de ellos, que solo buscan contribuir al progreso del país, indicó el Consejo Coordinador Empresarial. El organismo agregó que el desarrollo y la prosperidad de México, así como la captación de inversiones, dependen de un entorno seguro y es imperativo que se tomen medidas urgentes y efectivas para proteger a la población. Aseguró que el empresario fue un destacado líder y defensor incansable del sector privado, promoviendo iniciativas que fortalecieron al comercio y a la inversión en Tamaulipas. Su compromiso con la mejora de la economía local y nacional deja un legado significativo que perdurará en la memoria de quienes lo conocimos y colaboramos con él, dijo el Consejo Coordinador Empresarial. Y sobre el mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador también lamentó el asesinato del empresario Julio Almanza. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.